Nos acompaña el señor Juan Manuel Burga Díaz, director del Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social. Y por supuesto le damos la bienvenida, señor Burga. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Queremos hablar el día de hoy, bueno, esta mañana en esta edición de JN Noticias sobre la igualdad, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado? Bueno, básicamente y previamente la igualdad en derechos humanos en nuestro país. A propósito de muchos hechos que estamos viendo de discriminación en diferentes titulares, ¿no? Uno piensa que está ya en el siglo XXI, sin embargo, tenemos que seguir siendo testigos, ¿no?, de manifestaciones absolutamente discriminatorias. El nombre completo de LUM es Lugar de la Memoria, la inclusión, la tolerancia y la inclusión social. Entonces, la misión del LUM es recordar para poder tolerar mejor las diferencias entre las personas y poder incluir dentro de la sociedad a aquellos que antes estaban excluidos. Es decir, la misión nuestra es respetar los derechos humanos. Que todas las personas tengan el nivel de ciudadanía que les permita gozar de los derechos y obligaciones dentro de nuestro país. Ahora, para el respeto... Y últimamente hay muchas violaciones de los derechos humanos en lo que se denomina feminicidio y en lo que se denomina discriminación y intolerancia ante la desigualdad. Eso es lo que verdaderamente... Debería haber una campaña educativa. El LUM se suma a esa campaña educativa para que haya cambio de actitud en la población, en los ciudadanos. Pero yo creo que si bien hay algo muy notorio y que es una reiteración de las cosas, que es el uso masivo de los medios de comunicación a ese hecho de discriminación, pero por otro lado hay la intervención de la Fiscalía y hay normas legales que prohíben actos públicos de discriminación. En todo caso, yo miraría con una suerte de optimismo. Qué bueno. Que se haya producido una suerte de indignación pública. Por supuesto, que haya indignación pública, que hayan, ojo también, porque es muy positivo que existan espacios como el LUM para el diálogo, para la reflexión, ojo, vinculada a la acción también, ¿no? Porque no solamente es la exposición, es lo que la exposición deja en nosotros, ¿no? La educación tiene que pasar por un proceso de sensibilización y ahora que menciona usted la normativa, que claro, existe en nuestro país, esa también tiene que ser afinada, ¿no? Sí, seguramente, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 tiene que ver con todas esas leyes, y la legislación peruana en todos los niveles, en todos los sectores, tiene que ajustarse cada vez más a esta suerte de universalidad de los derechos humanos, ¿no? Y de respeto a las otras personas, a las diferencias. Creo que cuanto más ciudadanos nos sentimos en el Perú, menos miramos las diferencias étnicas, raciales, culturales y más la condición de peruanos. Y eso es lo que aún falta. Y la escuela, el colegio, la universidad debería educar en eso a todos los ciudadanos. Ese ejercicio, ¿no?, de estar permanentemente en contacto con aquello que tenemos en común, ¿no? Y darle valor a aquello que nos diferencia también. Por supuesto, y de mirarnos al espejo, y todos los peruanos somos como somos, ¿no? Entonces es absurdo que en el año 2019 haya una profesional, una ingeniera, me gustaría saber de qué universidad viene, que se ponga a discriminar públicamente, lo cual es una vergüenza y la indignación general que ha habido en las redes y en el público es el mejor síntoma, me parece, de lo que sería la construcción de una ciudadanía universal en el país. Ahí estamos viendo el video justamente en la pantalla, seguramente lo han visto también en otras noticias, incluso se ha viralizado, ¿no?, como usted dice, pero esta indignación, ojalá que quede también, o que indigne a la vez a nuestras autoridades, que son quienes finalmente toman las decisiones. Sí, y la Fiscalía me parece muy acertada la intervención de la Fiscalía, y si la Fiscalía interviene es porque hay normativas legales que le permiten. Y si le han permitido intervenir, deberían intervenir rotundamente, ¿no?, para que se sepa que eso en el Perú legalmente no está permitido. Que lo hagan en espacios privados, donde la indignación no se pueda reproducir, pero eso no está permitido, no debe estar permitido en ninguna parte del país. Bueno, y es que cada vez también el concepto de privacidad ha ido cambiando, ¿no? Entonces aquello que de repente se ponía o se conversaba dentro de un grupo, ahora se traslada a las redes sociales. Ha pasado también con una señora que se ha viralizado haciendo un comentario, ¿no? Ella es miembro de un club
de nuestro país, ¿no? Y ha dicho pues que las personas que trabajan al interior del hogar, ¿no? Que hacen servicios, no tienen derechos. Bueno, son Más sí obligaciones, ¿no? gente Que es una cosa, tradicional que pero pertenece más absurda, al como dice pasado usted. que al presente y futuro del Perú. Y creo que esas conductas que en algunos casos son llamados defectos sociales, son un poco el legado colonial que tenemos en el país, ¿no? Un legado que algunos se resisten a superarlo, ¿no? Hay clubes exclusivos para gente de un solo color, que ya no existe en realidad en el Perú, pero debería haber, deberíamos desaparecer ese legado de la colonia, ¿no? Y deberíamos, ojo, examinarnos también si es que tenemos algún atisbo de ese legado colonial, ¿no? Que es tan Creo que dañino. sí, creo que- Pasan cosas tan sencillas como de repente ir a un restaurante, porque lo comentaba el otro día con un grupo de personas que decían que cómo el mozo lo iba a tratar de tú, ¿no? Que claro, ahí Bueno, pueden haber ahí rasgos de formalidad, en fin, pero es que simplemente no permiten que la persona que te hace un servicio, Sí. ¿no? Se maneje en una conversación de tú a tú. Yo le recomendaría a esa persona, Mirta, que vaya a España, ¿Qué? donde ha desaparecido el de usted. Exacto. O que vaya a Colombia, para que Más se siente cerquita, más Buenos cómodo, Aires también. donde todos se dicen de usted. Que se mueva a Entonces Colombia. son giros que más que reflejar problema lingüístico, refleja problema de relaciones humanas. Eso no es el formalismo del lenguaje. Cierto. No, es cómo me relaciono con el otro y cómo quiero que me trate el otro, cómo Sí. creo yo que puedo tratar a la gente. Algunos todavía tienen este complejo y esta tara del patrón, Exacto. que se sienten patrones. Bueno, no se sienten patrones de nada, pero se sienten patrones y piden un trato diferente. Más bien un trato igualitario. Un trato igualitario es lo mejor. En el LUM, yo soy la persona mayor y a mí todos me dicen Manuel y me siento feliz. Qué bueno. Qué bueno, hay que predicar con el ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Hablando justamente del LUM, queremos compartir con nuestros televidentes un poco las actividades que también están desarrollando este año. Cumplieron 3 años, Sí. ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos también cumplió, me parece... 70 años. 70 años, ¿no? Y a propósito de esa declaración, ustedes han 10 de tenido diciembre. una serie de iniciativas. Y hemos hecho grabar en las columnas ornamentales del LUM, que está en el pasaje de los derechos humanos, en 30 columnas, más una explicación y otra introducción, en 32 columnas, los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para que recordarlos. Lo hemos hecho grabar con taladro, taladrando el cemento, el concreto, Qué bueno. y pintándolo con betún. Que eso no cambia con ninguna gestión. No cambia con ninguna gestión, es como es el emblema identitario de LUM. Nosotros estamos, como todos los peruanos, por la defensa de los derechos humanos y por una mayor universalización del concepto de ciudadanía. Qué bueno, y acompañado, ojo, de esta iniciativa, sé que han ustedes programado distintas charlas, también visitas mediadas. Sí. ¿Cómo sí. vienen desarrollándose esas actividades? Durante el año 2018 hemos tenido 115.000 asistentes, visitantes al LUM. En el año anterior, 70.000, y hemos tenido un progreso considerable. Es decir, Claro. la gente, los peruanos, los jóvenes, están interesados en saber qué es el lugar de la memoria, por qué debemos recordar las cosas dramáticas en el país, y por qué debemos ser tolerantes, y por qué debemos incluir en un país con tantas diferencias culturales y étnicas, como muchos países en el mundo, pero en particular nosotros. El LUM está al servicio de la ciudadanía para difundir una educación moderna de integración social en el país. Miren que el año pasado estuve justamente en el LUM y con mucho agrado vi, ¿no?, gran cantidad, no solo de jóvenes, porque a veces se piensa que solo el joven es el que se moviliza, ¿no? Pero incluso tuve la suerte de ver a familias, Sí. ¿no?, que de manera ejemplar, hay que decir, buscan educarse, sensibilizarse, visitando espacios como este. Sí. La misión del LUM también es, de manera específica, identificar a las personas que han sido afectadas por los años de la violencia en el país, los 80 y los 90. Sí. Identificarlos, reconocerlos y dignificarlos. Y en algunos casos de desaparecidos, acompañarlos en su duelo. Es un lugar de congregación, de encuentro y de duelo de aquellos
peruanos, familias que fueron afectadas por la violencia de los años 80 y 90. Es una institución pública, es el Estado el que fomenta estas actividades y eso hace más humano al Estado peruano. Y como se hace ya en otros países, otros estados, ¿no? El Perú necesitaba un espacio como este. Los estados más modernos y cultos de Europa, como Alemania, por ejemplo, claro, utilizan mucho la memoria para vivir mejor. Esa es la gran compensación que le han dado al mundo. Exacto, Mirta. ¿No? Porque hay que decirlo, en diferentes países Alemania es promotor justamente de este tipo de espacios. Bueno, en Alemania se produjo el Holocausto entre el 39 y el 45, que fue la masacre de 6 millones de población judía. Y eso los alemanes ahora no quieren olvidar. Y tratan de recordarlo por todos los medios. Sin embargo, y tratan de recordarlo para indignarse y avergonzarse de esa conducta. Y creo que esa es una forma más rotunda de educación, para que eso no se vuelva a repetir. El LUN aquí también es para lo mismo, para que esos hechos de violencia no se vuelvan a repetir. Por supuesto, decía yo que, sin embargo, se dice siempre, ¿no?, que el peruano no tiene memoria. Y lamentablemente esta frase es sumamente dañina, ¿no?, porque de repente corta pues la iniciativa, no solamente del Estado, puede ser de instituciones en específico, incluso de iniciativas privadas que quieran promoverla. Sí, los peruanos tienen muy buena memoria y las poblaciones de las regiones, de las 24 regiones de lo que llamábamos provincias, tienen muy buena memoria y hay sitios de memoria por varias regiones. Y entonces lo que los peruanos tenemos que hacer es convertir esa memoria, esos mecanismos de memoria, ¿para qué recordar? Recordar lo dramático, ¿para qué? Para vivir mejor, para conocer lo que ha ocurrido y para que esos hechos formen parte de nuestra indignación permanente y que eso no se repita. Esa es una de las lecciones, ¿no? Y es parte de nuestra identidad, además, sí, conocernos, ¿no? Porque tenemos muchos motivos, obviamente, para estar orgullosos como nación, como país, ¿no? Muchos logros, y creo que eso ha venido también en los últimos 10 años, ¿no? Se ha promovido mucho eso, dejando de lado quizá aquellas lecciones que tenemos que llevarnos siempre. La gestión cultural en el LUN gestiona las actividades culturales para que esa diversidad que tenemos en el país, esa diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad geográfica, aflore y sea una fortaleza más que una debilidad, porque somos un país diverso y un país múltiple, de múltiples componentes. Señor Burga, si en este momento nuestros televidentes quisieran, por supuesto, ir al LUN, visitarlo, ¿de qué manera pueden ellos estar en contacto de repente con las visitas mediadas o ser parte de alguna de las charlas que ese año también van a llevar a cabo? Bueno, estamos ubicados en la Bajada San Martín, en Miraflores, al costadito de San Isidro, en esa bajada tan bonita que nos permite la vista al mar. Ahí en la derecha, mirando al Pacífico, ahí estamos. También pueden acceder al lugar de la memoria bajando por la Avenida del Ejército y descendiendo por el pasaje de los derechos humanos o por el ascensor. Pero yo le recomiendo por el pasaje de los derechos humanos. Claro. Atendemos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y hay mediadores para que los conduzcan en la visita de las muestras temporales y de la muestra permanente. Muy bien, vaya. Usted misma está invitada. Hay que ir cada cierto tiempo porque hay además muestras itinerantes, ¿no? Hay diferentes exposiciones, así que hay que visitarlo, por favor. Hay que aprovechar además esa temporada de vacaciones de repente de los menores en casa para llevarlos y que entren al colegio ya con algo de conocimiento importante. Hay cine, teatro y música también, y conferencias. Actividades. Y me imagino que también la programación está en las redes sociales. En las redes sociales, en la web del LUN. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Burga, por habernos acompañado. Hemos conversado con Juan Manuel Burga Díaz, director del LUN.